Bueno, vamos a ver con qué arrancamos el día. Simplemente comentaron que el inodoro tarda en bajar, así que vamos a revisar. Ah, bueno, van a tener que cambiar la dieta, evidentemente. Sigan viendo. A ver qué está para afuera. Bueno, acá es donde se complica una destapación. Tapa secundaria de cámara completamente amurada. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, el que entendió, entendió. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Espero que se esté haciendo foco porque se me está mojando el teléfono, se me está enchastrando todo. Me voy a tener que ir a bañar. Pero bueno, quería mostrarles, vieron que estuve destapando un inodoro. Le estoy pasando agua para hacerle un barrido. Y acá ya asoma la puntita del problema. Espero que lo logren ver. No se fue de casualidad por el caño. Le faltó nada, nada. Bueno, Panchejo, espero que si algún día tenés que hacer esto, lo hagas. Cara de pingo. Y vos, técnico X, también, que hablas tanto de técnica. Aprender la técnica de destapar inodoros, payaso. Y bueno, Larry, nada, seguís juntando herramientas. ¿Qué te voy a decir? Si vos tenés que hacer esto, te tienen que hacer un lavaje estomacal. Sigan viendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo nuevamente acá en el taller, habrán visto en partes anteriores, logro pegar todas las partes mediante la aplicación de TikTok. Estoy de paso por el taller porque, bueno, vine a buscar un par de elementos que necesito para terminar esa reparación. Me queda amurar el inodoro, amurar mediante los tornillos de fijación y quizás sellar el fuelle atrás. Pero quería que vean que la realidad del técnico, si bien no es que somos San Martín, ni Favaloro, ni nada, pero la realidad del técnico a veces es ingrata, cruel y roza lo desagradable. Estamos manipulando en materia fecal, sí, ya sé, me van a venir a decir un millón de cosas, de los guantes, de esto, del otro, pero termina siendo que uno pone el cuerpo y el estómago para ver determinadas cosas. Incluso este cliente tiene la particularidad que no era necesario, pero siguiendo la mecánica y la lógica, porque muchos van a saltar y van a decir, ¡qué raro, no te compraste una herramienta para destapar inodoros! Que es como una especie de manija que vos la metés y le das y le das y le das. Bueno, esa manija ya la tengo, ya la pasé, el resorte giraba, 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 no se movía un ápice. Entonces decidí destapar la cámara. Cuando saco la tapa primaria de la cámara, me encuentro con la cámara secundaria completamente sellada con concreto. La tuve que romper para poder pasar la cinta pasó hasta el último centímetro, obviamente hice otras pruebas como probar los desagües, a ver si era que brotaba, pero ¿qué pasa? Esta casa tiene la particularidad que los desagües van por una vía y el inodoro va a una cámara que donde vuelca otro inodoro de servicio y de ahí se van hacia la cámara eh, general donde estuve trabajando. Bueno, esto es también para reflejar un poco la realidad, dado que si lo tuviesen que hacer algunos personajes que muchos alaban, avalan, adulan, le soban el péndulo,
Uno no pasaría de hacer el dibujito en el pizarrón de cómo es el sifón de un inodoro y por qué se tapa. El otro quizás lo haga producto de lo que hay dentro de la cámara, es residuos de su bello y delicado cuerpo. Pero bueno, quizás también termine internado producto de una gastroenteritis crónica. Y ni hablar del bola de manteca con tetas y sombrero que directamente clausura, pone cinta de peligro y se muda. No es que me crea San Martín por hacer estas cosas, pero busquen un video de estos personajes donde muestren esto, la vida del técnico. Está bien, cobramos, voy a cobrar acorde a la tarea que realicé, está todo más que bien, pero sigue siendo uno el que pone el cuerpo, el que pone el estómago, el que tiene que venir ahora de vuelta al taller a bañarse, a cambiarse, a lavar la ropa, y no deja de estar manipulando excremento ajeno, porque es la definición exacta y correcta. Sé que me pagan para hacer esto, no me quejo, pero dense cuenta que hay algo un poquito más profundo que las pelotudeces que a veces se ven o comentan o dicen o hacen. Nada, simplemente quería hacer ese descargo, producto de que tengo la adrenalina en el cuerpo de haber solucionado algo que verdaderamente estaba difícil, dado que el trapo estaba completamente compactado dentro del inodoro. Pasé el sinfín, el barreno para destapar inodoro, ni movió en absoluto. Pasó todo el resorte, o sea que se enroscó ahí adentro. Tampoco es una herramienta muy fiable. Pero bueno, se siguieron los pasos del protocolo de destapación. Y nada, me van a decir que los guantes, que esto, que lo otro, que sí, que no. Pero uno es el que termina poniendo el cuerpo, poniendo el estómago, poniendo las manos. Y nada. Les mando un saludo. Paso a buscar unos elementos y me voy a seguir con esa tarea. Ya en el próximo video me verán bañado y cambiado, dado que mi perfume internacional se ve contaminado y viciado por olores de cámara séptica. Saludos.